Y esto no se detiene, continúan las acciones criminales después del operativo contra el Mencho. Hoy se supo que la violencia en las carreteras, la violencia que se desató el pasado domingo, cobró la vida de más personas. 6 operadores del transporte, el transporte de mercancías, muertos. Y además se robaron por lo menos 200 trailers en Jalisco, en Colima, en Michoacán. Muchos de estos trailers se quemaron, se incendiaron y se utilizaron como barricadas. Rafael Ortiz Pacheco es el presidente del Comité Ejecutivo de la Alianza de Transportistas. Él denunció las acciones criminales contra sus compañeros y además adelanta que van a convocar a un paro nacional en protesta por la inseguridad en todas las carreteras del país, además de los acontecimientos luego de la captura y muerte del Mencho. Además, en la violenta jornada del domingo participaron también policías de Michoacán, pero participaron como sicarios, policías bandidos, robaron, quemaron vehículos, pusieron barricadas. Poco más adelante le vamos a detallar. Mire estos que ve usted en su pantalla, son los policías de Michoacán que actuaron a las órdenes del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Cuántas corporaciones policíacas están efectivamente controladas por los cárteles de la droga en México? El hecho es que nuestro país está todavía cuesta arriba después de las acciones criminales posteriores a la muerte de Nemesio Ceguera, el Mencho, y una muestra de lo que vivieron quienes estuvieron más cerca de la violencia fue la maniobra que le vamos a presentar, la maniobra de un conductor del transporte público en Guadalajara. Sí, agárrense, nos van a quemar el empleo. Así se vivió el domingo en el transporte público de Guadalajara. Esa es solo una de las muchas unidades en donde el pánico, el miedo, se apoderó de los usuarios. En las últimas horas hay más incendios de automóviles. Se roban los carros, se roban los automóviles y los queman. Y también incendian los comercios. Sigue pasando en Zapopan, en Tonalá, en Autlán, en Lagos de Moreno, en Cihuatlán, en Jalisco, las localidades incomunicadas como Mascota, también en Jalisco. Hay narcobloqueos aislados, o por lo menos así dicen las autoridades, es un narcobloqueo, sí, pero dicen es un hecho aislado en Michoacán y en Nayarit. Sin embargo, la gente en las entidades más afectadas poco a poco está tratando de recuperar su vida, de reactivar las actividades comerciales, porque son millonarias las pérdidas que se están registrando. Además, se siguen perdiendo días fundamentales con las escuelas cerradas. Incluso se levantó el código rojo en Jalisco. Se andan con cuidado, con cautela, pero necesitan recuperar la normalidad. El Mencho, por cierto, fue abatido, fue capturado y abatido en una zona de cabañas turísticas en Tapalpa, Jalisco. Esas cabañas turísticas de Tapalpa, habían sido señaladas desde el 2020, desde el 2020 y mucho tiempo antes, como un negocio de lavado de dinero del cártel Jalisco, y fue señalada por el propio Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, pero en México no se hizo nada, a pesar del pitazo, a pesar de las advertencias del gobierno de los Estados Unidos. Parecería que nadie en un municipio pequeño como Tapalpa, son más o menos 20,000 habitantes, gobernado por Morena, parecería que nadie sabía de la presencia de uno de los capos más buscados en el mundo. Hay muchísima curiosidad por conocer cómo eran esas cabañas turísticas, las cabañas de Tapalpa, donde estuvo el Mencho, presuntamente acompañado por una de sus amantes.
Se distingue, mire, estas son imágenes al interior de esta cabaña. Su devoción por la Virgen de Guadalupe, por San Juditas, San Charbel, un fragmento del Salmo 91 y también medicinas. Eso que estamos viendo es la cocina, medicamentos también para un tratamiento renal. La otra interrogante, después de ver estas cabañas y del operativo, es ¿y dónde está el cadáver? No hay imágenes de la captura del Chapo o el traslado vivo todavía al helicóptero en el que después murió. Tampoco se ha dicho las heridas, tampoco se ha dicho qué tipo de disparo recibió, en dónde recibió. Básicamente no se ha dicho de qué murió o cómo murió junto con los otros detenidos en ese helicóptero. El gobierno mexicano dice que está plenamente identificado el cadáver, pero que continúan con exámenes periciales. No han dicho qué heridas sufrió, cuántos balazos le dieron, en qué partes del cuerpo y cómo murió junto con los otros detenidos en el helicóptero militar. Por cierto, tampoco se sabe si los familiares del Mencho ya reclamaron sus restos. Si eso no pasara, si nadie acude a reclamar los restos, no se sabe tampoco cuál será su destino. Se especula que podría terminar en una fosa común, como muchos integrantes y también como muchas víctimas, como muchas personas que han sido víctimas del Cártel Jalisco Nueva Generación. Todo esto además de en medio del impacto internacional por los hechos de violencia en México. La narcoguerra ha afectado desde hace ya por lo menos 6 años la imagen de nuestro país en el mundo, que ha afectado también los eventos que se están programando en nuestro país. Así es que México tendrá que ir todavía cuesta arriba.